Muy buenas noches. Desde hoy y durante los siguientes meses, Televisión Los Palacios va a emitir cada semana la biografía de una persona de nuestro pueblo. Hoy, para comenzar esta temporada, hemos elegido como primer programa la biografía de don Francisco García. Y para esta ocasión hemos contado con la colaboración especial de nuestro compañero Julio Mayo, quien se ha encargado de confeccionar el prólogo. Misionero en su pueblo, a que desconocían muchos esta verdadera vocación de nuestro admirado párroco, don Francisco García García. Pues sí, quiso ser misionero, como nos revelara su hermano Andrés hace ya unas semanas, cuando pudimos constatar con él y verificar la biografía de don Francisco García García. El propio cardenal Bueno Monreal tuvo que frenar sus propósitos en innumerables ocasiones, aunque le señaló como centro misional, y así él lo entendía, su parroquia de Santa María la Blanca, donde siempre estuvo al servicio del reino de Dios y desplegó desde él su tremenda humanidad. Don Francisco García García nació en Los Palacios y Villafranca el 10 de mayo de 1940. Sus padres eran de la localidad cordobesa de Villa del Río. Su padre, Francisco García Llorente, se afincó aquí aún soltero en 1932, al alcanzar el traslado de un despacho de comestibles y ultramarinos, situado en la Plaza de España junto al mercado de abastos. La familia, de condición humilde, se establece en la calle Aurora número 3, muy cerca del colegio Juan José Vaquero, donde efectuó sus estudios escolares con don José María Villar Delgado y después el bachiller con don Diego Llorente Muñoz. En la calle Aurora número 3, donde está el gimnasio actual, eso era una casa de vecinos y vivíamos allí varias familias. Fue una experiencia grata porque afortunadamente nos llevamos toda la familia maravillosamente. Quizás ahí empezara a iniciarse un poco este ambiente un poco extrovertido y este ambiente de amistad familiar con personas no netamente de la familia carnal. Y fue una experiencia muy grata que yo creo que empezó a formarnos y a educarnos de cara a la vida. Era un crío un poco, por decir así, muy abierto y un poco rebelde, travieso. Le gustaba mucho el fútbol. Mi padre era un hombre serio, nos quería tener y además coincidía también con la época, ¿no? Un poco controlado y demás. Yo aceptaba más o menos, pero él era un poquitín inquieto y a veces se perdía y aparecía jugando en el pradillo la pelota. Y jugar al fútbol y además sevillista hasta la médula. Era sevillista hasta la médula. Me acuerdo de aquella época en la que empezábamos con los primeros equipos de los estudiantes y todavía se conocen por ahí algunas fotografías en las que todos aquellos compañeros de aquel tiempo estamos. Él siempre se distinguía de los demás por una señal inequívoca, que era un pañuelo que se ponía en la frente, imitando a uno de sus ídolos de aquel tiempo, que era Alconero, aquel gran mediocentro que tenía el Sevilla. Y después, pues, como digo, los demás seguimos con nuestro equipo de fútbol y él prefirió escoger el seminario para hacerse sacerdote. En 1954 se matriculó por libre en el de San Isidoro de Sevilla y a finales de 1957, una vez finalizado el grado elemental de bachillerato, ingresa en el Seminario Mayor de San Telmo de Sevilla para estudiar lo que sería su vocación, ser sacerdote. El 19 de junio de 1965 es ordenado sacerdote por el cardenal Bueno Monreal en la Catedral de Sevilla. Tan solo 2 días más tarde cantó su primera misa en nuestra parroquia de Santa María la Blanca, al tiempo que casaba en el transcurso de la ceremonia a su hermano Andrés, con la también palaciega Antonia Fernández Castillo.
Desde que se ordenó sacerdote convivió con varios párrocos. En primer lugar, como coadjutor de don Juan Tardío, un año hasta que falleció este en 1966. Más tarde con don Antonio Sánchez Ramírez, quien toma posesión de su cargo el 15 de enero de 1967 y en el que comparten 18 años de vida eclesiástica, hasta que este decide en octubre de 1984 marcharse al monasterio de Nuestra Señora de la Oliva en Carcastillo, Navarra, para después de un tiempo ser el actual párroco de Nuestra Señora de la Oliva en Lebrija. Ante esta situación, don Francisco García es nombrado oficialmente párroco de Santa María la Blanca el 12 de noviembre de 1984 y cuyo cargo ha ostentado hasta su defunción ocurrida el 20 de mayo del presente año. Y cuando terminé mi candidatura como hermano mayor y mi candidatura como presidente del Consejo, pues habló conmigo para que estuviera en la Hermandad Sacramental, para que estuviera aquí con él, ¿no? Y desde entonces hasta el día de su muerte pues ha habido una relación muy buena entre ambos. Incluso después de su muerte me llegaban a comentar que me quería como un hijo, ¿no? Cosa que me afectó porque la verdad es que yo también le llegué a querer como un padre, ¿eh? Don Francisco era un hombre de donde que la gente no lo conoce hasta que no llegas a tratarlo, ¿no? Una de las cosas que más me llamó la atención, y lo tengo que decir, es que vivía en la más absoluta pobreza, ¿no? Cuando cayó malo, estuve en el hospital, pues resulta que me llega la noticia, nos enteramos de que solamente tenía 2 mudas. Era todo lo que tenía, 2 mudas. En la hermandad empezamos a movernos, en la hermandad sacramental empezamos a movernos, le compramos, en fin, ropa interior y alguna que otra muda. Y eso fue una de las cosas que más me llamó la atención, el vivir como viven los pobres, como dice el Evangelio. Y eso probablemente haya mucha gente que no lo sepa, incluso que no se lo crea, ¿no? Pero la verdad es que es así. Lo único que lo alumbraba era la caza que le ofrecía la iglesia y 2 blusas y 2 pantalones. Esa fue una de las cosas que más me llamó la atención de él. Durante todo ese tiempo que fue párroco, don Francisco colaboró junto a José Manuel Caro en materia de trabajos de obras y cuestiones relacionadas con la conservación del templo. De niño jugábamos, yo frecuentaba muchísimo su casa, cuando vivían en la calle Aurora, y bueno, y Andrés, pues para mí son como 2 hermanos. Después de casi 50 años con él, anécdotas muchísimas, pero hay una anécdota que nos pasó hace 4 años cuando los 3, Andrés, Paco y yo, estuvimos en Roma. Entonces aquello fue un fin de semana y, o sea, creo que fue un viernes por la tarde, que estábamos en un seminario donde precisamente estaba estudiando su sobrino y entonces el seminario de Roma pues estaba a 7 o 8 kilómetros de la ciudad, ¿no? Entonces tuvimos que coger un taxi y cuando nos dimos cuenta no habíamos tenido tiempo de cambiar pesetas por lira. Aquí nos tiene en Roma los 3 sin lira y o había 2 cosas, o tuvimos que ir a la casa matriz de la Consolata, que era donde el seminario también, o sea, la casa general de esta institución, y entonces tuvimos que ir a esta casa y pedirle lira al rector de este colegio, ¿verdad? Gracias a que nos prestó unas liras pudimos coger el taxi y nos desplazamos al seminario, que era donde estábamos pernoctando. De todos es sobradamente conocido el estado actual de las hermandades locales, de las que era director espiritual en su práctica totalidad, a excepción de la del Rocío. Me gustaría resaltar, más que una anécdota en sí, un hecho importante. Todos sabéis mi relación con las cofradías y el programa que realizo en la televisión de los Palacios de Paso de Palio. Y fueron muchísimas las entrevistas que yo realizaba con don Francisco y muchísima la intensidad cofrade que se ha desplegado en los Palacios en los últimos años.
Él me decía siempre, muchas veces, cuando yo venía a su casa a buscarlo, porque venía a consultarle muchísimas cosas, que si traía otra nueva ocurrencia, que descansara un poquito y que no moviera tanto el cotarro. Me lo decía con sonrisa. Y él fue el culpable, y esto culpable como un entrecomillado, porque tuvo y originó y propició que las hermandades se unieran, las de los palacios, y que vivieran en un estado que antes no habían alcanzado, un estado de unión, de compañerismo y de bienestar entre ellas. Eso, con la otra realidad de la parroquia, que son las comunidades catecumenales, no se había conseguido tampoco nunca, y ese estado lo consiguió en los últimos años. Las hermandades unidas y las hermandades convivían perfectamente con todas las realidades de la parroquia. Significativo también el papel desempeñado en los grupos de comunidades neocatecumenales, cuyo primer grupo, establecido en 1974 por don Antonio Sánchez, consolidó y luego contribuyó a la multitudinaria ampliación de otros tantos grupos. Bueno, la labor que él ha realizado ha sido estupenda, bajo mi punto de vista. Ya las comunidades empezaron con don Antonio Sánchez, que era el párroco anterior, y él pues la siguió, apostó seriamente por las comunidades, que es una forma de llevar a Jesucristo a muchas personas que están alejadas de la parroquia. Sin esa apuesta que él hizo, muchísimas personas no hubiesen llegado a conocer a Jesucristo, con todo lo que esto supone de reconstruir su matrimonio, reconstruir su vida, etcétera. Eso le supuso pues crítica por parte del pueblo, ya lo sabe, crítica incluso por parte de hermanos en su ministerio y demás, pero él se mantuvo firme y los frutos pues se están viendo, ¿no? Y en los palacios hay 13 comunidades, hay unos salones parroquiales que es cierto que han colaborado todo el pueblo y demás, pero que fundamentalmente están realizados por toda esa labor de llevar a la gente y de la necesidad de un sitio para poder vivir de Jesucristo. Así que tuvo una labor muy ejemplar, apostó seriamente, eso le trajo muchas persecuciones, pero se mantuvo firme, y yo creo que al final el premio pues Dios se lo concedió, ¿no? Y que él lo vio desde el cielo, su mismo entierro, como todo el pueblo se volcó con él y demás. Esas son cosas muy importantes, ¿no? Donde se ve que los frutos se recogieron. Era una relación de amistad muy grande. Desde los 18 años fueron 30 años de amistad, con todo lo que esto supone, ¿no? De momentos buenos, de momentos malos, pero siempre una constante, y era el cariño y el amor que nos teníamos los dos. Para mi familia era uno más. Era padrino de mi hijo Manolo y a la vez era padrino de todo. Yo te voy a decir una cosa que no sé si lo debo de decir, pero te lo voy a decir, ¿no? Porque a mí me impactó eso, ya que él no me lo llegó a decir nunca. Y fue una vez que fui a verlo al hospital, entonces ya faltaban pocos días para morirse, y estaba él en la cama, estaba dormido, una de las pocas veces que él pudo dormir tranquilo, porque los dolores eran muy intensos. Y estaba su cuñada Antoñita sentada, mirándonos, ¿no? Entré yo en la habitación y me puse un poquito inclinado sobre la pared, al lado de Antoñita, empecé a mirarlo y comencé a llorar. Antoñita me miró y me dice, ¿por qué lloras? Y digo, es que ahí acostado está una parte muy importante de mi vida. Entonces su cuñada asintió y dice, una vez me dijo que tú habías sido para él como el hijo que nunca tuvo, porque le habías dado todos los problemas y todas las alegrías que un hijo da a un padre. Entonces con eso te digo la relación que había, ¿no? Una relación mucho más de amistad, era uno más de la familia. Pero no podemos olvidar el papel tan importante que don Francisco ejerció a lo largo de estos últimos 10 años por el mantenimiento de las escuelas parroquiales, conocidas popularmente por el convento. Paco llegó al colegio antes que yo llevo 12 años trabajando en el colegio, pero nos tocó, tanto a él como a mí, todas las reformas, toda la LOCE,
Entonces cuando don Antonio, el anterior párroco, se fue a La Trapa, al monasterio, y a él lo nombraron párroco, pues esta parroquia tiene un apéndice, que es el colegio parroquial. Entonces él se hizo cargo también del colegio. Él es el titular del colegio, o sea, la parroquia es la titular del colegio y el párroco pues es un poco el dueño del edificio y el que tiene que supervisar todo lo que se hace en el colegio. En ese sentido, Paco nos visitaba todos los días, tenía un trato muy personal, muy directo con todos los profesores, conocía a casi todos los niños, era una fila de niños dándole besitos cuando se ponía ahí en la puerta entrando, las primeras comunión, las confirmaciones de los niños del colegio. Y lo más importante, y creo que lo que más vinculó a Paco al colegio, fue que cuando hace unos 10 años, el tema de la reforma educativa, pues el colegio tan pequeñito se veía abocado tendía a desaparecer, porque era un colegio de 8 unidades que se quedaba en 6, porque la enseñanza básica, que antes era la EGB, ahora primaria y secundaria. Y entonces nos planteamos como, yo creo que fue una locura. Nos planteamos transformarlo en un colegio de primaria y secundaria, es decir, en vez de perder 2 unidades, ganar 2 unidades. Y él no se arredró. Era un reto porque era un préstamo de 50 millones, aquí tú conoces el pueblo, tú sabes que aquí en el pueblo no hay una clase, sino aquí hay una clase media muy general, con gente más o menos humilde. Los alumnos de nuestro colegio, aunque dicen que es el colegio privado, no son los más ricos del pueblo, son gente normal y corriente, hay ricos, hay pobres, hay gente con más o menos recursos, y plantearnos una obra de 50 millones en el colegio sin ayuda de ningún estamento oficial, para nosotros era un reto. Y él nos alentó desde el primer momento, se puso al frente, firmó el préstamo hipotecario del colegio, reunió a todas las madres, y yo creo que el colegio sea ahora un colegio de primaria y secundaria, el único en el pueblo que tiene la educación primaria y educación secundaria completa, es decir, desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO, es el convento, y eso es gracias a él. Ahí fue Paco una pieza clave, y lo mismo que él, ya un hombre, ya era mayor, porque fue hace 10 años, podía haberse echado un poco atrás y decir, bueno, pues el colegio tampoco es una cosa pastoral, para los curas no tiene atractivo el colegio. Y otra cosa muy importante que hizo en el colegio don Francisco es que en la provincia se empezó también a gestionar una fundación de colegios parroquiales, que quedaban 7 en toda la provincia. Se reunieron todos los párrocos titulares y él fue uno de los impulsores de esta fundación, que hoy funciona bastante bien y gracias a la cual el colegio no es una isla aquí, en medio de un sistema educativo hostil a la enseñanza concertada, como es el que tenemos por desgracia en Andalucía, no aquí en Los Palacios. Aquí tenemos ayuda oficial de casi todo, lo que es el ayuntamiento y eso no podemos quejarnos porque seríamos injustos si nos quejáramos, pero sí a nivel de Junta de Andalucía. Y entonces el crear la fundación de colegios parroquiales, eso para nuestro centro es una garantía de continuidad, y eso también es una cosa que en cierta manera impulsó Paco y alentó Paco junto con los demás párrocos de estos 7 colegios, ¿no? Que hoy funciona bastante bien y nos arropa y tenemos más fuerza de cara a los organismos oficiales, de cara a la administración, porque no es lo mismo un colegio solo que 7 colegios, oye, que ya hay 3.000 o 4.000 alumnos ahí, que eso sí tiene fuerza. Y eso sí fue obra de Paco, y a la cual le estamos muy agradecidos, y aparte, pues nada, el cariño que él le tenía al colegio y el mismo que nos tenía a todos, ¿no? Y el haberlo conocido, haber trabajado con él, para mí y para todos los profesores de aquí es un lujo, vamos. Haber trabajado 10 años con un hombre como Paco, con la entrega que hacía a todas las cosas, para nosotros ha sido un lujo. Y este colegio hoy día es como es gracias a Paco, ¿eh? Y además él le dedicaba mucho tiempo al colegio. Su último proyecto felizmente realizado, aunque sin poder disfrutar de su inauguración oficial, son los salones parroquiales, siendo Manuel Ortiz uno de los miembros de la comisión encargada de la obra. En los últimos años, pues lo que me ha tocado vivir junto con él ha sido llevar a cabo la organización un poco de las obras del centro parroquial de catequesis que se inauguró poco después de su muerte, ¿no? Que llegó a haber terminado, aunque no lo disfrutó.
En este tiempo, estos últimos años, que ha coincidido también con el de su enfermedad, pues hemos vivido muchas horas juntos, muy intensamente todos los problemas que se iban dando con esta construcción, con estos salones, y en fin, muy unido a él porque hemos estado muchas horas juntos y sufriendo también a la vez que lo veía disfrutar del avance de las obras, también cómo se iba consumiendo en la enfermedad. Ha sido un momento muy intenso en un sentido y en otro. Tierra. Principio de vida. Violencia. Falta de amor. Vida. Vida, Jesucristo. Alegría. Alegría, algo que nace en el interior del hombre, que no es extraño, no es de fuera del hombre. Muerte. Nace de la paz interior. Muerte. Muerte, paso a una vida nueva. Cultura. Algo que le ayuda al hombre a vivir, pero que no lo es todo. Drogas. Me sugiere ansia de dinero. Terrorismo. Terrorismo, violencia, es lo mismo, yo lo veo lo mismo. Corrupción. Destrucción del hombre. Amor. Amor, Dios. Dinero. Dinero es algo que nos sirve para vivir, pero que cuando se toma como un ídolo destruye la sociedad. Deporte. Una forma de jugar. Ecología. En defensa de la vida, de la naturaleza. Infidelidad. Pecado. Hijo. Me gustaría ser hijo de Dios, de verdad. Judas. Traición. Sería ideal que la Navidad se volviese a celebrar de nuevo, como siempre, en familia. Es una pena que la Navidad se celebre con las familias rotas. Los jóvenes por una parte, los mayores por otra. Yo pienso, si Cataluña, por ejemplo, dice, los catalanes defienden su autonomía, su independencia, los otros, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero ahí hay una conciencia de pueblo que yo pienso que nosotros no la tenemos igual. No la tenemos igual. Los curas tenemos un problema. Estamos acostumbrados a echar sermones, entonces tenía miedo de que coger esto aquí echara un sermón y no pega en este momento. Entonces, conociéndome un poco, he preferido escribir algunas ideas sobre lo que quiero decir a Manolo en esta noche. Colaboremos y compremos este libro, además de podernos enriquecer culturalmente, trae consigo también algo, y es que podemos ayudar a vivir a la gente. Todo lo que tenemos que hacer fundamentalmente es para que la gente pueda vivir. Estamos aquí en este mundo para vivir, y hay gente que le cuesta trabajo, están limitados para vivir. Si podemos todos nosotros ayudarles a vivir un poco mejor en estos días o más días, pues entonces quiere decir que estamos ayudando a este pueblo a vivir, a los vecinos de los palacios. Yo diría que la procesión que por excelencia es esta, porque las demás procesiones que sacamos en Semana Santa o lo que sea son imágenes. Aquí va realmente Jesucristo en la Eucaristía, que es lo que sale en procesión. Es de verdad, esto no es una imagen, aunque la imagen tengamos la devoción y todo esto, pero es la procesión por excelencia que podemos hacer los cristianos. A todas aquellas personas que con sus cuotas están ayudando ya a esta construcción que empezamos hoy. A todos los vecinos de la calle Hospital, a los que a la vez pido perdón por las molestias que les vamos a causar durante el tiempo que dure la obra. A todos los presentes por estar aquí y os animo a todos a que cooperéis. Concédenos por su intercesión orientar nuestra vida hacia los bienes de arriba, cumplir nuestra misión en la ciudad terrena y recibir un día los bienes de la que la fe nos invita a esperar. No tengo más remedio, yo paso prácticamente la mayor parte del día solo. Y hay veces que tengo que hacer cosas de despacho de la parroquia, me traigo aquí el trabajo y lo hago, y otras veces pues paso bastante rato solo, que me pongo, que leo, escribo algunas cosas y también pues pienso. Entonces te da tiempo a pensar en muchas cosas y que no tiene más remedio, reflexionar y de ver los toros de la barrera, no, quizás el sufrimiento no puede estar en la plaza. En muchas ocasiones siento la impotencia de en algunas situaciones haber estado presente,
porque pienso que podía haber tenido solución de otra manera y no he podido, ¿no? Porque me lo ha impedido la enfermedad. Pero que o sea, el estar solo te ayuda a pensar mucho. ¿Y pensar en qué? Pues pienso en mis obligaciones. Yo soy párroco todavía de aquí, estoy nombrado párroco. La enfermedad no me han jubilado por la parroquia. Y, hombre, y veo las cosas que pueden hacerse de una manera o de otra, pero claro, es que estoy imposibilitado para hacer muchas cosas. Decimos que nombrar hermano mayor honorario y en perpetuidad a título póstumo a don Francisco García García, presidente y director espiritual de esta sacramental, en atención a los méritos contraídos y en señal de reconocimiento a la encomiable labor desempeñada al frente de ella, solicitar a las autoridades municipales competentes que una de las calles del municipio lleve el nombre de nuestro difunto hermano mayor y párroco, don Francisco García García. Yo, la faceta suya que más he conocido y que más destacaría, lógicamente, es su trabajo, su labor callada, su dedicación, ¿no? Y la verdad es que estaba siempre, bueno, dispuesto a escuchar, ¿no? Y a atender, pues, a todas las personas que llegaban a su parroquia, ¿no? Yo, a la hora de definir a Paco, tendría que decir sobre todo que me parece que ha sido un hombre siempre absolutamente fiel a sus ideas, absolutamente fiel a sus creencias. Y además creo que habría que decir que es un hombre que se distingue por una gran capacidad de servicio a lo largo de toda su vida de trabajo y por ser un gran servidor de la Iglesia Católica. Además, creo que también hay que acordarse del magnífico testimonio de fortaleza cristiana y de paciencia que nos ha dado en los últimos tiempos de su vida, que es algo de lo que todos deberíamos tomar nota y no olvidar. Para mí, la definición más correcta de nuestro párroco es la sencillez y la categoría humana que él también tenía. A esa sencillez se le une la categoría humana que tenía don Francisco y daba como resultado una persona ejemplar, cuya muestra es la despedida tan calurosamente a través del aplauso, materializado en aplauso, el día que por última vez abandonaba este templo parroquial. Es un hombre muy carismático y un hombre muy dado a los demás, que vivió toda su vida por mantener unida a toda su parroquia, comunidades, hermandades y todo lo que la rodeaba. Para mí es irrepetible. O sea, un hombre que, además de su entrega al trabajo, Paco era de los que trabajaba diariamente pues 14 o 15 horas, y sobre todo la obediencia que yo vi en él, respetando a todos, sobre todo a sus superiores. Eso para mí me llamó mucho la atención y aprendí mucho de él en este aspecto. Para definirlo brevemente, yo creo que se podría definir a Paco en su personalidad como una persona tímida, como una persona introvertida, aunque muchas veces quisiera parecer lo contrario y actuar de manera contraria, pero por encima de todo como un hombre de fe, como un verdadero cristiano y como un auténtico sacerdote. Es muy difícil definir a Paco en una frase, en una palabra, como me pedí. Yo lo definiría como un hombre que servía a los demás, siempre al servicio. Un cristiano, que es difícil encontrarlo hoy día, ¿no? Iba a decir santo, pero no lo digo. Brevemente te defino a Paco como un buen hombre, un buen cristiano, un buen sacerdote, porque supo apostar seriamente por una forma de llevar a Jesucristo a su parroquia, como ya te he dicho antes, con todas las críticas y demás, pero sobre todo yo lo defino como mi amigo, un amigo fiel al que echo mucho de menos, mucho. Santo.
Don Francisco García ejerció durante 37 años y de manera ininterrumpida su ministerio, siendo la parroquia Santa María la Blanca su primer y único destino, convirtiéndole así en un caso único, sin precedentes en la historia de la iglesia local, donde desplegó una intensa actividad pastoral, humana y teológica.